Y alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. A Dios sea todo honor y toda gloria. Y invito a cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí el Salmo 113, versos 7 y 8. Salmo 113, versículos 7 y 8. Y me permito tomar estos dos versículos para la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dice esta versión: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Que sea Dios añadiendo bendición, trayendo salvación y vida eterna a cada uno de las almas necesitadas que alcanzan a escuchar esta palabra en esta hora. Sabemos por la palabra que Dios el Padre no hace acepción de personas. Dios no está buscando privilegiados. A saber, a personas importantes, a personas selectas en este mundo. Según lo que vamos a tratar, la función, la tarea por el cual nuestro amado Salvador Jesucristo vino a esta tierra fue para salvar lo que se había perdido. Por eso, en este momento, voy a tratar acerca del tema del polvo levanta al necesitado para llevarlo al trono, a donde está Dios. Dios no hace acepción de personas. Las personas tenemos la costumbre de estar señalando al uno y al otro su condición, y queremos parecer ser los mejores, y siempre por debajeamos a los demás. Con Dios no es así. Según lo que vamos a mirar aquí, vamos a mirar la condición del hombre, del ser humano. Aquí vamos a mirar la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con el hombre, con el ser humano. La gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano, sin excepción alguna, sin distinción de raza. No está mirando blancos, negros en particular, todos en general.
Este texto trata especialmente de la gracia, de la misericordia de Dios para cada uno de nuestras vidas. Porque sea como sea, que usted esté bien delante de Dios en este momento, en especial usted que Dios tuvo un trato con su vida, no puede por nada del mundo criticar a otro. Porque recuerde que dice la palabra, ¿de dónde habéis salido? Muchos estábamos en una condición tan degradante que no nos atrevíamos siquiera a mirarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere con este texto, hacernos ver nuestra condición delante de Él, de lo putrefacto que somos, de lo indigno que somos, pero que Dios, a pesar de todo ello, se ha dignado extender su mano misericordiosa y extraernos allá del muladar, allá de la suciedad, allá de ese basurero llamado mundo, y llevarnos a su presencia. Lo que Él un día creó, que es la raza magna, la creación magna, el ser humano, un día se rebeló, desobedeció a Dios, se empantanó, se enlodó en el pecado, en la inmundicia, en la inmoralidad. Y hoy se encuentran como guiñapos en el mundo. Y muchos lo expresan con sus propios labios. Yo no me merezco nada por mi condición tan baja en que me encuentro. Otros son menospreciados, desechados por su propia familia. Conozco padres y madres que han expulsado como trapo sucio y los han tirado al pote de la basura a sus hijos porque están viviendo en determinada condición tan degradante, tan pobre y tan miserable. Y déjeme decirle que el Señor, en su infinita misericordia, porque antes de decirte esto te digo, Dios manifestado en carne, Jesucristo, que se hizo hombre, tomó el lugar del ser humano. Aquel hombre que se había perdido, que no valía un peso, el Señor tomó su lugar. Él dice la palabra que pasaron 3 individuos, 2 de ellos que miraron al ser humano destruido en su desgracia, en su pecado, en su inmundicia. Y dice que la ley, esto representa la ley levítica, dice que un levita pasó por aquel lugar y vio la condición del ser humano y no le importó y pasó de largo. Y dice que luego viene el sacerdote que representa la ley y dice que también pasó de largo sin importarle nada la condición del ser humano. Pero vino el samaritano que representa a nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual para ello fue que vino a traer compasión, a compadecerse de aquel que había sido totalmente destruido por el pecado, por la maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que nuestro amado Salvador Jesucristo inmediatamente se bajó de esa gloria que tenía con el Padre, descendió a la tierra y vio al hombre destruido en su pecado y se bajó de esa gloria, se inclinó al ser humano, a aquel hombre, a aquella mujer que se creen indignos, que se creen que no son capaces siquiera de levantar la vista al cielo porque se sienten y se ven tan inmundos que sienten vergüenza de sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo cogió a ese hombre, a esa mujer, vendó sus heridas y les echó el aceite, curó sus heridas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, con su sangre bendita, preciosa, maravillosa, ha lavado las heridas de todo aquel que se deja hallar por Él.
y le alimenta con su pan celestial. Nos da su palabra para que vivamos una vida después de nuestra caída y levantarnos. Vivamos una vida en santidad, una vida en pureza. Alabado sea el nombre Señor, agradando a Dios y también sirviendo a otros que necesitan en este momento. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra con espontaneidad? ¿Por qué la predicamos con libertad a los pecadores? Porque nosotros un día, yo fui pecador, yo soy agradecido con Dios y Él me dice en su palabra que de gracia recibimos, o sea, gratuitamente recibimos y también debemos de dar gracia gratuitamente. Alabado sea el nombre Señor. Y nos acercamos al adúltero, nos acercamos al fornicario, nos acercamos al homosexual, nos acercamos al asesino, nos acercamos al ladrón, nos acercamos al vicioso, al borracho, no para criticarlo, no para murmurarlo, no para condenarlo, ni tampoco para señalarlo, sino para darle un aliento, una voz de aliento de que en Cristo Jesús hay esperanza de redención, hay esperanza de vida para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí la condescendencia infinita de Dios en su trato con el ser humano en este pasaje que hemos visto. La condescendencia infinita de Dios. Dios se compadece del ser humano. Dice que aquí, dice en este pasaje, que Dios levanta del polvo al pobre y saca del estiércol. Alabado sea el nombre del Señor. Al menesteroso. Porque déjeme decirle, aquel que anda con el costalito al hombro y con el bareto en la mano es una persona necesitada, lo cual lo único que hace es recibir de la sociedad menosprecio, rechazo, repudio. Alabado sea el nombre del Señor. Lógicamente que eso se les puede dar en cierto sentido la razón a las personas, porque el ser humano que no tiene a Cristo en el corazón actúa de esa manera, menospreciando al necesitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice que el Señor condesciende, la condescendencia infinita de Dios en su trato con el ser humano. El hermano es condescendiente con el ser humano que está padeciendo. La infinita misericordia de Dios se compadece de esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que el Señor se vale de lo que es vil para el mundo y lo de ningún valor para reducir a nada lo que se jactan de algo. Dios inmediatamente trata con lo más inmundo de la tierra. Por ejemplo, usted habrá venido con una necesidad o estará escuchando esto que le estoy diciendo ahora con una gran necesidad que tiene. ¿Y yo qué voy a hacer con mi condición que tengo? No soy digno ni siquiera de sentarme en la mesa a comerme un mendrugo de pan con mi mamá, con mi papá, con mi familia. Por mi condición me siento vil. Pues déjeme decirle que hay una buena noticia para ti en esta hora. Dios ha venido a traerte libertad, a escogerte a ti que te crees vil, bajo, algo que ha sido repudiado por el mundo, alguien que ha sido repudiado aún hasta por su propia familia. Dios ha venido para llevarte a sentarte a su lado, y por otro lado para avergonzar a aquellos que se mofan. Alabado sea el nombre del Señor. Hubieron dos personajes que se acercaron a la presencia de Dios. Y aquí vamos a sacar conclusiones. ¿Quién está más perdido? El que se humilla ante la presencia de Dios y reconoce su estado pecaminoso delante de Él. O aquel que se enorgullece, que se exalta
Dice que estaban esos dos individuos allá en el templo. Y el Señor le preguntó a los discípulos: ¿cuál de los dos creen ustedes que descendió a sus casas o se fue allá hacia sus lugares justificado delante de Dios? Dice la palabra que aquel grande hombre, el de renombre, el importante, el presidente, el que se creía el dedito parado de la sociedad, el mejor, dice que en el templo se daba golpe de pecho, porque allá había uno que estaba humillado en la presencia del Señor y llegaba y decía: Señor, yo no soy como este. Porque más de uno creen que por su vestimenta van a lograr grandes cosas para con Dios. No quiere decir con esto de que Dios no tiene misericordia de los ricos, de que Dios no tiene misericordia de los que se ufanan. No. Si esa persona se humilla, pide perdón a Dios de corazón, Dios lo hace, le perdona. Pero más fácil entra al reino de los cielos una persona humilde que un altivo, un orgulloso, un pretencioso. Y dice la palabra que este hombre se mofaba y hacía ínfulas de grandeza. Yo doy más que este. Yo hago esto y aquello. Y aquel pobre hombre, dice la palabra, que allá de rodillas solamente lo que hacía es golpearse el pecho, porque es que aquí dentro del corazón es donde se almacenan las inmundicias, los pecados, las maldades. De acá de adentro es donde sale todo lo malo del ser humano. Allá es donde está brotado, allá es donde está almacenado todo lo malo o lo bueno que se pueda adquirir. Y dice que este hombre se daba golpes de pecho, señalándole a Dios: Señor, aquí está mi problema. Esto no lo puedo sacar yo. Esto no lo puedo solucionar yo. Porque déjeme decirle, usted que se cree el indigno, el más malo de la sociedad, el que ha sido despreciado, el que ha sido maltratado, déjeme decirle que Dios tiene los ojos puestos en tu vida. Dios tiene los ojos puestos en tu vida, porque Dios se compadece del dolor de las personas. Ahí está el buen samaritano. Alabado sea el nombre del Señor. Vendó sus heridas, echándole vino y aceite. Alabado sea el nombre del Señor. El vino representa su sangre bendita con que lavó a todos aquellos que se acercan a Él. Y sigue lavando con su sangre preciosa a todos aquellos que se acercan a Él. Y su aceite, representación del Espíritu Santo, quien es el que santifica, el que purifica. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que este hombre, allá postrado en tierra, no se atrevía a levantar la vista en alto, sino que expresaba la porquería que había dentro de él. Señalaba su condición delante de Dios, lo que había dentro de él. Porque déjeme decirte, amado amigo, Dios no es el que emplea terapias humanas. No emplea droga para desintoxicar al drogadicto. Dios no emplea drogas para traer a una persona a su presencia regenerada, a una prostituta. El Señor no emplea terapias. Él hace lo más maravilloso, y es limpiar de adentro hacia afuera, porque adentro es donde está el mal del ser humano. El ser humano tiene que reconocer que su problema está dentro de él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso está este versículo: y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor quiere llamarte en este momento, a ti, amado amigo, que te crees indigno. Y usted, madre, que ve la condición de sus hijos, no crea que el Señor no está escuchando allá en las alturas, no está escuchando donde Él se encuentre, no está escuchando ese clamor, ese dolor. Por eso ha enviado una palabra de aliento a tu vida en este momento, aunque usted todavía no haya dado el paso decisivo para agradar a Dios, pero ya Él conoce de antemano tu condición, y Él ya sabe de que usted le va a corresponder, le va a aceptar un momento indicado en
en un momento preciso, alabado sea el nombre, Señor, tiene tu preocupación por la condición de tus hijos. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi familiar, mi hermano, mi hermana. No te preocupes. Aquí está el que levanta al pobre del polvo y saca del estiércol al que está empantanado en ese lodo, alabado sea el nombre del Señor, para sentarlo, llevarlo a un lugar preeminente, alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra que este hombre, alabado sea el nombre, Señor, este hombre allá no se atrevía a alzar la vista, alabado sea el nombre del Señor. Y se daba golpe de pecho y le decía al Señor: Señor, ten piedad de mí, pecador. Le decía al Señor abierta y espontáneamente: soy pecador. Luego ya se terminó el servicio, cada cual se fue para su hogar. ¿Y qué dice la palabra? El Señor llegó y se dirigió a los discípulos y llegó y le dijo: ustedes vieron la escena, aquel que se mofaba, aquel que hacía oración en alta voz y se mofaba de su condición, y vio a aquel que se humilló, que no se atrevía a alzar la vista a lo alto porque se sentía avergonzado. ¿Cuál de los dos descendió siendo justificado? Y los discípulos inmediatamente respondieron: el que se daba golpe de pecho. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se vale de lo vil del mundo. Amén. Y de lo que ninguno daba valor para reducir a nada a los que se jactaban. Él, a través de levantar a esa persona que para el mundo no valía nada, nada, no tenía valor, prácticamente era desechado, había sido tirado al pote de la basura. El Señor lo que hizo fue sacarlo de allá. Porque una cosa sí es cierta: cuando una persona ve su necesidad interna, cuando una persona ve la necesidad que tiene de Dios, Dios se compadece de esa persona y la saca de ese lugar para avergonzar a aquellos que se jactan, a aquellos que se burlan. Cuando yo me convertí al evangelio, doy un breve testimonio. Yo tenía determinadas aberraciones y algunos amigos, cuando me convertí al evangelio de verdad, yo pagaba una humilde piecita, a un familiar. Y a mí en ese lugar me echaron. Yo no tenía para dónde coger. Y yo le dije al Señor: tenía un Nuevo Testamento, no tenía la Biblia completa. Cogí mi ropita y salí, me fui. Y ya Dios me tenía un lugar preparado. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha faltado con nada. Me convertí al Señor, todos los del mundo se me torcieron. Los amigos, entre comillas, ya no me hablaban. Pero adquirí una familia maravillosa. Mis hermanos en Cristo. Y allá en ese lugar, estando agradando a Dios, el Señor me regaló a mi esposa. Y tengo unos preciosos hijos y nietos por la misericordia de Dios. Dios
levanta del polvo al pobre y saca del estiércol a aquel que no vale nada en el mundo para avergonzar a los grandes. Todos aquellos que se creen ser importantes delante de Dios, Dios los avergonzará a través de ese humilde. Conozco muchachos que un día fueron menospreciados por papá y mamá. Los echaron de la casa por su condición, que no era agradable. Porque ¿quién va a decir que es agradable ver que un hijo se está por allá revolcando en el mundo, en el vicio, en la maldad? ¿Quién cree que eso es bueno? Nadie. Y hoy se convirtieron al evangelio. Están portando las sagradas escrituras y son un baluarte para papá y mamá. Son de bendición para papá y mamá. Por eso, padre y madre, no se preocupen, porque Dios es un Dios de misericordia. Y a Dios no se le acaba, no se le agota esa misericordia. La misericordia de Dios dice en su palabra que cada día será renovada. La misericordia de Dios de ayer, la de hoy es mayor. La de hoy es menor que la de mañana. Dios tiene misericordia de sus hijos, de su familia. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor elige para sí mismo lo que con desprecio desecha el mundo. Óigame bien. Mire lo que dice este versículo de la palabra. Levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerle sentar con los príncipes. Y no con cualquier clase de príncipes, con los príncipes de su pueblo. De su pueblo. De allá levanta. Entonces Dios elige para sí mismo lo que con desprecio desecha el mundo. ¿Cuáles son los príncipes de su pueblo? Todos aquellos que reconocen su estado pecaminoso delante de Dios y que están hoy día allá sentados en su presencia. Esos son los príncipes. Los que un día fuimos rescatados por el Señor. Y allá estamos. Allá estamos. Y estamos esperando los príncipes. Porque yo en el sentido espiritual, yo pertenezco a ese grupo de los príncipes y estoy esperando que esos que están en el estiércol vengan y se sienten a mi lado. Qué tan tremendo, hermano. No hay egoísmo en el pueblo cristiano. Si aquí llega una persona de esos que han despreciado a escuchar palabra del Señor, algún sitio le colocamos especial para que se siente esa persona cómoda. En cierta ocasión llegó en un lugar donde yo me congregaba un homosexual todo sucio. Ay, hermano. Huelía, hermano, a todo menos a bueno. Y yo veo que él se hace así en el borde de la puerta y todos los hermanos se habían corrido. Y yo dije, Padre, ¿qué es esto, por Dios? Me fui. Le puse la mano así encima y le dije, venga, siéntese a mi lado. Lo senté a mi lado. Él traía un bolsito. Ese día hubo culto de oración. Y yo pedí oración por esa alma. Pedí oración porque yo le pedí el nombre a él. Pedí oración por él. Al jueves volvió. Pero ya vino en una condición menos degradante.
Se hizo ahí mismo. Yo fui y lo recibí y lo hice que se sentara al lado mío. Eso sí, Dios sabe la fuerza humana que tuve que hacer. ¿Ustedes me entienden, sí o no? El olorcito insoportable. Ya viene el proceso. Ese hombre siguió yendo y yo lo seguí recibiendo. Él vivía en un ranchito. Al mes pasó y hizo la decisión de fe y entregó el bolso donde tenía colorete todas las cuestiones de cosmético, tangas, muchas cosas tenía ahí. Y yo quiero tirar eso al pote de la basura porque el Señor me encontró. Y ese hombre empezó a marchar. Luego yo fui trasladado de ese lugar. No lo volví a ver. Pero hay que hacerlo sentar con los príncipes del pueblo de Dios. A esos que han sido levantados del estiércol. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Lo vamos a mirar. Dice la palabra en el libro de Isaías que en nosotros no había nada bueno, nada ileso. Todo en nosotros era ¿qué? Hinchazón. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que mirar a los demás por encima de nuestro hombro? Usted no sabe que esa persona que anda con el costalito acá y el bareto en la mano, ese Dios lo puede hacer un hombre y un instrumento útil para la sociedad, para el barrio. Amén, amén. Y usted menospreciándolo. Así es. Él no tiene la culpa de que haya caído en esa condición. Amén. Hay muchos factores, muchas cosas por lo cual las personas han descendido tanto. ¿Quién te cree usted para juzgar a otro? Cuando está señalando con el dedo índice, hay tres que te están apuntalando. Entienda esto, por favor. Dice la palabra, el capítulo 1, verso 6 de Isaías, el profeta. Aleluya. Mira la condición del ser humano sin Dios. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el ser humano cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Necesita ser vendadas las heridas del ser humano con la sangre de Cristo, suavizadas con el aceite del Espíritu. Si no está Dios interviniendo en el ser humano, no podrá salir el ser humano de su fango, no podrá salir el ser humano del estiércol. Usted que critica a otros, que señala a otro, está peor que el que está sufriendo en carne propia esa situación. No juzguéis para no ser juzgados, dice la palabra. Nosotros aquí predicamos la palabra abierta y espontáneamente y con claridad. Amén, así es. Y a veces duele lo que se les dice. Pero es de la única manera en que pueden reaccionar las personas. Si a veces diciéndoles así con tanta franqueza no se convierten a Cristo, ¿cómo será hablándoles con suavidad, con pañitos de agua tibia? Hay que hablarles con templanza, con autoridad, para ver si recapacitan. Pero el que convence es Dios. Hay quienes se mojan. Es que las almas no vienen a Cristo por la manera de cómo se expone la palabra.
¿Quién dijo eso? ¿Quién soy yo? Dijo el apóstol Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ninguno somos. Simple y llanamente somos expositores de la palabra del Señor. Entonces, amado amigo, Dios elige para sí mismo. Dios te quiere traer a Él. Usted que se cree indigno, lo quiere traer para Él mismo. Lo cual ha sido usted desechado por el mundo. ¿Qué importa que el mundo te deseche? ¿Qué importa que el mundo te menosprecie? Dios, el soberano, el rey, el maravilloso, no te desprecia. No te echa fuera. Alabado sea el nombre, Señor. El Señor Dios Todopoderoso cubre el tabernáculo del testimonio con piel de foca. Elige piedra tosca sin labrar como material para construir el ara. Una zarza cual calendario para su manifestación ardiente y un pobre pastorcillo de ovejas para ser el hombre según su corazón. Dios elige a quien Él quiere, por muy vil que sea. A Dios no le importa su condición. Lo importante es que usted, cuando Dios le toque su corazón, le corresponda. Porque Dios en este momento está llamando al ser humano al arrepentimiento. Alabado sea el nombre, Señor. Dios llamó al pastor de ovejas de Israel, siendo pastor allá, revolcándose con las ovejas, pastoreándose a las ovejas, lleno de estiércol. Lo llamó para ser rey. Alabado sea el nombre, Señor. A saber, David. A Dios no le importa tu condición. Lo que le importa es traerlo a su presencia. Él lo está llamando a reyes para sentarlos en el trono donde están los príncipes de su pueblo. Está llamando a aquellos que ni siquiera la gente son capaces de darle un mendrugo de pan. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Las personas y cosas que desprecian los seres humanos son a menudo de gran estima a la vista de Dios. Las personas y cosas que desprecian comúnmente los seres humanos son lo que más llama la atención o lo mejor a la vista de Dios. Ven aquella mal, a la vista de Dios los ve bien. Porque Él va a traerlos. Él va a traerlos. Cuando yo empecé mis primeros años en el Evangelio, la tarea que Dios me dio a mí, por si de pronto aquí hay alguno que haya conocido la prostitución más horrible que ha habido en Medellín, que se llamaba Guayaquil. A mí me tocó predicar la palabra a prostitutas, a lesbianas, a homosexuales. Y yo entraba a esos sitios con la Biblia en la mano y les predicaba la palabra. Y no faltaba quien se burlara de aquel homosexual, de aquella prostituta que estaba prestando atención a la palabra del Señor. Y por la misericordia de Dios, el Señor a través de mi vida sacó a más de uno de ese lugar. Alabado sea el nombre, Señor. Sacó prostitutas de ese lugar, se convirtió a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, 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 aleluya. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. Esa fue mi función al principio. Predicarle a las prostitutas, a los homosexuales y lesbianas en pleno Guayaquil. Alabado sea el nombre, Señor. Y me tocó hacer cultos al aire libre, servicios al aire libre, así como se reúnen muchas veces, hay un grupo. Me tocó muchas veces hacer esos servicios con un solo hermano que me acompañaba, y apenas pasaban los aguacates podridos por un lado, a los tomates por un lado, los mangos podridos por otro lado, nos tiraban cosas y gloria a Dios no nos pegaban ni uno solo. Salíamos de ese lugar ilícito. ¿Por qué?
Porque íbamos era por aquellos que el mundo había menospreciado. Y allá se convirtieron ladrones, aquellos que eran escaperos, esos que utilizaban los dos dedos, y se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque es que Dios saca de allá lo que el mundo ha menospreciado. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. De ese lugar el Señor saca a las personas que el mundo ha menospreciado. Y el Señor los eleva llevándolos en sus potentes brazos de misericordia hasta sentarlo entre los príncipes de su pueblo. El Señor a esas personas que encuentra allá, que han sido despreciados, menospreciados, que han sido desechados, Él no los va a llevar a distancia. Los coge, dice la palabra, que el buen samaritano cogió a ese hombre, a esa persona que estaba destruida, la cogió en los brazos. Porque el Señor coge a eso que ha sido menospreciado, a esa persona que ha descendido al estiércol. El Señor los coge en sus brazos. Amén, así es. Los abraza con su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te crees indigno? ¿Te crees indigna? Tus vecinos te están mirando con desdén, de soslayo. Dios te está mirando de frente. Así es, aleluya. Cuando usted pega un grito de alarido y dice: me soy indigno, no soy digno de que nadie tenga misericordia de mí. Y cuando usted expresa eso en su corazón, sale eso en sus labios, que usted no merece nada, inmediatamente Dios se acerca a tu vida, porque eso es lo que Dios quiere, que usted vea tu condición, tu menosprecio. Alabado sea el nombre del Señor, Gloria para Él echarle mano, llevarlo en sus Gloria a manos Dios, misericordiosos y hacerlo sentar Amén. con los príncipes de su pueblo, porque es Dios el quien te lleva. Él no te va a empujar, Él no te va a tratar mal, te va a abrazar. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Estas clases de personas que están en el estiércol son personas que están en la categoría más baja de la sociedad. En la categoría más baja de la sociedad. Los que están en la categoría más baja de la sociedad, sobre eso es que Dios tiene su vista puesta. Por dos razones. Para mostrarle al mundo su misericordia a través de esa suciedad, de ese que ha descendido al estiércol. Porque el Dios es un Dios de misericordia. Amén, amén. Por eso el Señor murió en la cruz con los brazos abiertos. Y Él, antes de ir a la cruz, Él dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados, todos los que estáis afligidos, todos los que estáis menesterosos, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Y murió con los brazos abiertos, ¿en señal de qué? En señal de que no rechaza, no menosprecia a nadie. Muchos de los elegidos del Señor no solo se hallan entre los obreros, sino en las filas de los más pobres hijos del trabajo. Yo, en lo personal, fui una persona que soy de los más bajos en el trabajo, por lo cual el Señor me ha elegido
A Dios todo honor y toda gloria. Amén. A Dios todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo. Hay personas cuya penosa ocupación apenas produce lo bastante para proporcionarles alimento suficiente para mantener el alma unida al cuerpo. Y no obstante, llegan a poseer pan espiritual en abundancia. Hay personas de que posiblemente no tienen capacidades para lo material, pero se convierten a Cristo y tienen suficiente capacidad para dar alimento a las almas. Qué importante es uno estar pendiente de la necesidad espiritual de las personas. Por aquí en este lugar les tiendo la invitación a toda la vecindad. Cualquiera que necesite un consejo a la luz de las Sagradas Escrituras, está el lugar abierto las 24 horas del día. Para ello, no ando con afanes, ni tampoco me dejo entretener por nada, y no escatimo esfuerzo en darles el consejo a la hora que sea. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Busto, oiga bien lo que les voy a decir. Muchos visten miseriamente, llevando remiendo sobre remiendo, mas a pesar de ello, ante Dios, ni Salomón, en el apogeo de su gloria, estaba vestido como uno de ellos. Podemos vestir harapos, ropa con remiendos, pero si Dios nos llama a su presencia y Él nos viste con su vestimenta que tiene preparada para nosotros, ni aun Salomón se podrá vestir o se llegó a vestir como vestiremos nosotros. El mejor vestido que Dios tiene para usted, harapiento, lo tiene Dios. Así es. No se preocupe. Está vistiendo harapos. Déjate hallar del Señor. Déjate encontrar del Señor. Humíllate ante la presencia del Señor. Expresa el dolor que tiene en su alma de tu condición. Y Dios te traerá a su presencia y te dará el vestido que ni aun Salomón se lo colocó. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Algunas de las biografías más hermosas contienen la vida y hechos de cristianos elevados de mayor miseria. Cristianos que fueron sacados del polvo. Y hoy el Señor los tiene colocados en un lugar para que otros lleguen y se sienten a su lado. No eran dignos, pero le abrieron el corazón a Dios. Y hoy Dios mora en sus vidas. En algunos que todavía estamos vivos y a otros en su presencia. Y a esos que están vestidos de harapos, el Señor los quiere sentar al lado de esos príncipes del pueblo de Dios. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Pobre oyente que me escucha esta mañana y te sientes casi indigno de sentarse en uno de estos asientos del lugar del culto. Te suplico, no te imagines que la pobreza sea un impedimento de elevación a la categoría de príncipe para con Dios.
De pronto usted ha sido de los que dice, yo sí quisiera ir a ese culto, pero me da pena. No me siento bien. Me siento indigno. Déjeme decirte, deja esa pena a un lado y ven. Siéntate aquí, que hay un lugar, un espacio para tu vida, porque en este lugar Dios te quiere preparar para llevarte a sentarse con los príncipes del pueblo de Dios. En este momento tu adulterio, tu fornicación, tu inmundicia, tu laxivia, tu porquería te tiene achicopalado, no te deja mirar hacia lo alto. Desimportes en este momento y pon la vista en el Señor que la tiene en ti. Tú que te crees indigno, por muy malo que sea, puede ser el peor adúltero, la peor prostituta del mundo, Dios tiene la vista puesta en tu vida para traerte a tu lado y sentarlo al lado de los príncipes de su pueblo. Dios al cielo no va a llevar hombres y mujeres sanos, hombres y mujeres que se creen santos puros en la tierra. Dios vino para buscar fue aquellos que eran inmundos, despreciables, boquisucios. No le dé pena. Así es. Ven y siéntate en un lugar que hay aquí en este sitio para tu vida, que Dios te quiere preparar. De pronto siente pena, o de pronto hay algún prejuicio. No viene a este lugar porque ves malos testimonios de otros. No te preocupes de los testimonios de otros. Preocúpate por ti mismo. Mira tu condición. Estás en el estiércol. Reacciona. Que Dios te quiere sentar en ese lugar privilegiado, que muchos no lo podrán tener por su orgullo, su vanidad y su arrogancia. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Te suplico, no te imagines que la pobreza sea un impedimento de elevación a la categoría de príncipe para con Dios. Todo lo contrario. La gloria del evangelio es que ha de ser predicado este evangelio a los pobres, Sí, Señor. a los menesterosos, a los necesitados. Este evangelio no se le será predicado a los altivos, a los sabios, a los altaneros, a los orgullosos y pretenciosos, a aquellos que se cubren ante una profesión, ante un doctorado. Este evangelio es para mendigos, Amén, aleluya. para pobres, Amén. para harapientos. Amén. Ahí estaba Lázaro sentado a la puerta de la casa de un rico. Alabado sea el nombre, Señor. Estaba también sentado allá a la puerta del altar. Alabado sea el nombre, Señor. Y dice la palabra que Lázaro estaba lleno de llaga, de podredumbre. Alabado sea el nombre, Señor. Y el único consuelo que tenía es que venían los perros y le lamían las llagas. Alabado sea el nombre, Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Y cualquiera llegaba y le daba cualquier mísera moneda, y con eso medio saciaba su hambre. Y dice la palabra que estaba también un rico que lo tenía todo. Un rico que lo tenía todo en abundancia. En abundancia, no le faltaba nada. Óigame bien, pobre, y óigame bien, rico. La diferencia que hay entre el pobre y el rico ante Dios. Llegó el momento en que ese rico murió y fue llevado, dice la palabra, al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Y murió el pobre, el mendigo, el que se alimentaba de las migajas que le regalaban los que le sobraba algo. Y dice la palabra que ese pobre murió y fue llevado a la presencia de Dios. Porque Dios es el Dios
de los necesitados. Amén, amén. Dios es el Dios de los inmundos, de aquellos que se creen indignos. Llegó el momento en que alguien de los judíos de su tiempo, los ortodoxos, aquellos escribas y fariseos, hipócritas que buscaban la caída de nuestro amado Salvador Jesucristo para echarle mano y llevarlo a la muerte. Y dice la palabra que sorprendieron a una mujer que había caído en adulterio. Y fue llevado ante el Señor. Pero dice la palabra que no fue llevado para que el Señor les diera una buena enseñanza, sino que fue llevada, esa mujer fue llevada, fue para a ver si le encontraban falta al Señor para echarle mano y condenarlo. Y le dijeron al maestro: maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Porque triste y lamentablemente los adúlteros, los fornicarios, critican a los adúlteros y a los fornicarios, pero no miran su condición. Somos muy dados para criticar, señalar, pero no para mirar la viga que tenemos nosotros en el ojo. No somos muy dados para verle la paja a los demás, pero no la viga que tenemos nosotros. Esa es la triste realidad del ser humano. Y dice la palabra que mientras estos tipos la juzgaban, la señalaban delante del Señor, el Señor Jesucristo, esa mujer era con la cabeza gacha, porque había una ley en el Antiguo Testamento que el que fuera sorprendido en el acto del adulterio había que catapultarlo en piedras, había que matarlo. Entonces ellos estaban esperando era que el maestro dijera: tírenle piedras, mátenla. Y dice que entre tanto ellos la señalaban y la mujer estaba ahí calladita, agachada, ahí humillada. Dice que el maestro se les acercó a cada uno de ellos y les escribía en tierra. ¿Qué les escribía en tierra? Pues no nos dejemos avanzar mucho la respuesta. De seguro, como era una mujer que era vendida por dinero, de seguro que muchos de ellos ya habían dormido con ella. Seguro, porque cuando el maestro les fue señalando, dice la palabra que desde el más joven hasta el más viejo fueron yéndose. Fueron reargüidos su conciencia. Su conciencia les remordía. Llegó al punto de ellos el Señor. Y dice la palabra que el maestro quedó solo con ella. Todos se fueron. La mujer se levantó y le dijo: mujer, ¿quién te condenó? ¿Quién te apedreó? Y el Señor esperaba la respuesta y él ya le dijo: ninguno, Señor. Porque es que Dios es el Dios de perdón. Amén. Dios no es un Dios que usted tiene que sacrificarse, lapidarse, darse latigazos, hacer penitencia para que Dios te perdone tus pecados. Dios es un Dios que perdona instantáneamente. Si usted llega ahora en este momento con un corazón compungido, humillado a la presencia de Dios, dice la palabra que Dios oye al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Así es. Si usted reconoce su condición delante de Dios, en cuestión de segundos, el Señor, mejor dicho, milésimas, no es que cuente milésimas, para Dios no hay tiempo. En un instante el Señor te perdona tu pecado. E inmediatamente, si usted recibe al Señor en su corazón, inmediatamente su nombre es escrito en el libro de la vida sin darse espera. En señal de que ya tú perteneces a Dios. Pero la respuesta es la que usted tiene que llevar a cabo. El Señor le dijo: ¿quién te apedreó, Señor? Nadie. Yo tampoco te condeno. Pero le dijo a todos los que el Señor nos ha dicho también. A mí me lo ha dicho. A mí me lo dijo: vete y no peques más. ¿Has fallado? Sí. Te pedí, te perdoné. Pero ahora lo que tienes que hacer es: no vuelva a fallar. No vuelva a fallar.
El Señor no le dijo a ella que había adulterado y que eso tenía que llevar una serie de penitencias, no. Solamente el perdón. Amado amigo, solamente reconozca su estado delante de Dios y Dios te perdona. Viene lo siguiente. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Cuántas personas no vienen a los pies de Cristo es por prejuicios? No me convierto al Señor porque es que vienen las críticas, vienen murmuraciones. Ay, hermano, de eso está lleno el mundo. A usted con o sin Dios lo critican. Así es. Con o sin Dios lo Así murmuran. es. Entonces que te critiquen teniendo a Cristo en el corazón. Y ya con esto me despido. El estercolero es un lugar donde se echan las cosas inútiles. Las cosas gastadas, ya inservibles para todo uso, se echan a la basura. ¿Acaso desde su principio, oiga, y apropiado uso, se le ha dado ya 2 o 3 años, más o menos adecuados, pero ahora solo sirven de estorbo? Todo lo que será echado al estiércol, al basurero, ya no sirven de uso. Hay que echarlo a la basura. Esa es la condición que Dios quiere que nosotros veamos en nuestras vidas. Por consiguiente, se echan a la basura. ¿Para qué? Para que se lleve bien lejos. ¿Cuántas veces los elegidos del Señor se han sentido semejante a tal desecho, inútiles para todo uso, dignos solamente de ser tirados a la basura? Tú, querido amigo, y con esto me despido. Tal vez en este momento te reconoces tal nulidad. Te crees nulo. Te crees inservible. Esta apreciación te causa tristeza, pero es sin embargo señal de salud. Tu condición te causa tristeza, pero créame, eso es señal. Al usted sentirse triste por tu condición, a la vez te trae salud, porque Dios está tratando con tu vida. Dios lo que quiere es que el ser humano vea su condición, que es inservible, que es un desecho, que es un estorbo a la sociedad. Y ahí Dios usa su misericordia. Sea bendito el nombre de Cristo. Cuando nosotros nos tenemos en poco, Dios nos tiene ¿qué? En gran estima. Amén. No, Señor, yo no sirvo para nada. Usted lo dice, pero sí va a servir. Porque es que Dios hace de lo malo algo bueno. De lo vil, de lo menospreciado, Amén, hace aleluya. algo útil. Toma esa palabra. Dios Amén. te quiere hacer útil Gloria al Señor. primero para ti mismo, luego para los demás, Amén, en poderoso. especial para tu Gloria familia. a Dios, aleluya. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Repito, cuando nosotros nos tenemos en poco, Dios nos tiene en gran estima. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Aunque seas digno tan solo de ser echado a la basura, la misericordia de Dios es tierna, te tendrá en cuenta y te elevará entre los príncipes de su pueblo. Amado amigo, usted que se ve indigno, Dios te quiere llevar a sentarlo al lado de los príncipes de su pueblo. Que Dios tenga misericordia de tu vida, le hagas ver la condición y créame que Dios en este momento
ya empezó a hacer grandes cosas, no solamente con tu vida, sino con tu familia. Eres un instrumento en las manos de Dios. Si usted se deja llevar a su presencia. Oremos. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te